Padre, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das. La verdad, no merecemos tanto amor, no merecemos tanta gracia, pero eso es lo maravilloso, que tú tienes esa gracia y ese amor tan maravilloso para con nosotros. Ahora, Señor, queremos aprovechar este tiempo que tú nos das, este lugar que tú nos das, todas las herramientas, los recursos que tenemos a nuestro alcance por tu gracia, para poder conocerte más, para poder conocer más el mensaje que tú has dejado en tu palabra. Y ruego que tengamos una disposición bastante buena para este tiempo. Y ruego que tu dirección sea sobre cada palabra que salga de mi boca, sobre cada cosa que he estudiado, para poder transmitirla sana, rectamente a mis hermanos, y que tú seas glorificado mientras nosotros somos edificados en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Seguimos con nuestro estudio que hemos titulado Evangelio y Evangelismo. Nada más para recordar que dentro de ese estudio que denominamos Evangelio y Evangelismo, estamos en estos momentos, ya vamos para la cuarta sesión de responder la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Habíamos estado tratando de responder esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Recordemos que hemos estudiado tres verdades que enseña el Evangelio. Vamos a repasar, porque creo que no podemos seguir montados sobre la misma pregunta si no repasamos lo que hemos estado viendo. Hemos visto la verdad acerca de Dios, hemos visto que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, todo lo que hay en ellos. Él es el juez soberano, Él es justo, Él es recto, Él es santo, y que toda criatura debe de rendir cuentas a Dios, porque somos criaturas, somos su pertenencia. Ahí estaba el libro de Éxodo 34, 6, 7, que yo lo citaba cuando Dios se presenta a Moisés mismo, y dentro de las características dice: yo soy misericordioso, perdona las transgresiones, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Ahí podemos ver dos cosas muy importantes de Dios. Dios ciertamente es amor, Dios ciertamente es gracia y misericordia, pero también Dios es justo, Dios es santo. Entonces, una cosa que hay que tener bien clara en el Evangelio es que Dios es Dios. Dios no solamente lo que nosotros querramos definir acerca de Dios. Vimos la verdad acerca del ser humano, y ahí citamos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad en resumen del ser humano. El ser humano tiene un gran problema, es pecador, nace en pecado, y eso es una ofensa a Dios, es una rebeldía que por naturaleza el humano trae. Algo muy interesante que yo sé que nuestro pastor Jaime lo ha dejado bien claro, pero el ser humano no es pecador porque peca. El ser humano peca porque es pecador. Hay la diferencia en decir que yo soy pecador porque hago pecado, soy bueno, pero hago pecado, entonces eso me convierte en pecador. No es eso. El ser humano es pecador y el resultado lógico de su naturaleza es que peque. Entonces es importante entender esa verdad del ser humano, esa esencia, y veíamos la verdad, y el centro, el corazón del Evangelio es la verdad de Cristo. Bueno, Dios en su amor, para resolver ese problema que tiene el ser humano, envió a su Hijo como un sustituto para pagar la deuda del pecado, para satisfacer su santa y justa ira. Así que todo aquel, como dice Juan 3:16, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La semana pasada entonces estábamos conversando acerca de la respuesta al Evangelio. ¿Cuál es la reacción que demanda esta noticia? Porque habíamos hablado de que esto no es algo que aplica inmediatamente y absolutamente a todo ser humano. Esta noticia del Evangelio, que contiene estas tres verdades, demanda una reacción de sus oyentes. Y veíamos esa reacción, pero antes de entrar
al repaso y a ver lo que vimos la semana pasada y a ver lo que vamos a ver esta semana, yo quiero que nos devolvamos a algo que estuvimos viendo las primeras 2 sesiones. Recuerden que yo les había hablado de las 4 leyes espirituales. Las 4 leyes espirituales es un método evangelístico que es muy común dentro del ambiente evangélico. Tal vez ustedes nunca lo han escuchado por el título o bajo ese nombre, pero las cosas que él quiere, que ese método quiere dar a entender, es lo que tal vez más a menudo se conoce como evangelismo. Yo quiero volver a revisarlo y llegar al punto de la respuesta, porque es muy importante esto. Les había dicho que son 4 leyes que hablan, una primera que dice Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, que habíamos dicho de principio que esto, si se presenta como el todo de Dios, es falso, porque Dios no solamente es amor y no solamente tiene un plan maravilloso para la vida de todo ser humano. A la luz de la Escritura vemos que Dios ciertamente es amor y se manifiesta en Jesucristo, pero Dios también demanda de sus criaturas respuesta. Habíamos visto que la segunda ley decía que el hombre es pecador y está separado de Dios. Esto es cierto, el hombre es pecador, está separado de Dios, por lo tanto no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Y aquí oculta algo muy importante. Este enunciado es cierto. El hombre es pecador y está separado de Dios y no puede experimentar la plenitud de vida en Cristo por su pecado, pero hay algo que es muy cierto y que no se debe ocultar tampoco, es que el hombre por su pecado merece el justo castigo de Dios en el infierno. El tercer enunciado, podrán haber notado que yo no lo mencioné cuando estuvimos viendo la verdad acerca de Cristo, porque en realidad pienso que hasta a este punto es algo que tiene correcto. Jesús es la única provisión de Dios para el pecador. Solo en Él puedes conocer el amor y el propósito de Dios para tu vida. Eso es cierto. Pero me desconcierta más estas 4 leyes espirituales cuando llegamos al tema de la respuesta. ¿Cómo debe de reaccionar uno a la noticia del Evangelio? Eso es lo que yo quiero señalar, porque este método de las 4 leyes espirituales dice: debemos de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador mediante una invitación personal. Entonces podremos conocer y experimentar el amor y el propósito de Dios para nuestras vidas. O sea, se menciona una frase: debemos de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y esa es una frase que conocemos mucho, ¿verdad? Se escucha muy a menudo, recibir a Cristo. La pregunta aquí sería: ¿es eso lo que la Biblia realmente enseña como la respuesta correcta al Evangelio? Vean lo que continúa diciendo, que es un poco desconcertante para mí, al menos, y dice, comienza a explicar este tema de las 4 leyes espirituales. Dice: puedes recibir a Cristo ahora mismo mediante la fe expresada en una oración. Vean, la fe expresada en una oración. Ahorita vamos a ver que una fe no se expresa en una oración. Y después dice: te sugiero como guía la siguiente oración. Entonces da una guía de una oración por la cual la persona, si lo hace de todo corazón, va a recibir a Cristo. Dice: Señor Jesucristo, te necesito, te abro la puerta de mi vida y te recibo como Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Toma el control de mi vida. Hazme la clase de persona que quieres que sea. ¿Qué hace falta ahí a la luz de lo que vimos la semana anterior? Arrepentimiento. Tal vez la frase dice: gracias por perdonar mis pecados, pero ¿por qué, sobre qué se basa una persona para decirle gracias a Dios por perdonar mis pecados si no hay un arrepentimiento? La semana anterior vimos, según Marcos capítulo 1 y versículo 15, que es esa respuesta que habla método de las 4 leyes espirituales no es la que nos menciona la Biblia. Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15, Jesús está predicando el Evangelio. Dice Marcos: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha acercado y el reino de Dios el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio.
Jesucristo no dice, tienen que recibir a Cristo. Jesucristo dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso nos muestra claramente entonces que esta posición de las 4 leyes espirituales, pese a que es la más creída dentro de la iglesia evangélica, no es tan bíblica. Y yo quiero resaltar eso. Tal vez alguno diría que Daniel más crítico sobre lo que se predica actualmente, pero lo que nos importa es lo que enseña la Biblia, ¿no es así? Es de lo que la Biblia dice de cuál es la respuesta correcta al Evangelio, y yo quiero resaltar eso. La semana pasada dedicamos entonces a una de esas dos, son 2 elementos esenciales en una respuesta correcta al Evangelio, y decíamos el arrepentimiento y la fe, como lo expresa Marcos 1:15. La semana pasada veíamos el arrepentimiento. Definíamos el arrepentimiento, si quisiéramos ponerle una definición muy limitada, es un giro de 180 grados donde dejamos por completo el camino de iniquidad que llevamos para volvernos al camino que lleva a Dios. Nótese la palabra camino con mayúscula. ¿Cuál es el camino a Dios? Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dijimos también entonces que arrepentimiento se caracteriza por un dolor por el pecado. No es solamente un miedo de las consecuencias que haya por mi pecado, sino es un dolor por mi pecado mismo. Mi pecado ofende a Dios y no lo quiero en mi vida. Decíamos que era una vergüenza por el pecado. Hay un sentir de vergüenza por ese pecado que hay en uno, un rechazo por el pecado, un arrepentimiento total por todos los pecados y una constancia en ese arrepentimiento. Son, si quisiéramos decir algunas características del arrepentimiento, podemos ver estas. Podríamos resumir que la persona que realmente comprende el Evangelio y lo abraza, y si quisiéramos utilizar la frase, recibe a Cristo como su Señor y Salvador, en esa persona hay un arrepentimiento verdadero. Y como decía el pastor Paul Washer, él decía que cuando alguien llegaba y le preguntaba, alguien llegaba y le decía, hermano, yo tengo una nueva relación con Cristo, soy salvo. Él inmediatamente le devolvía le respondía con una pregunta, y también tiene una nueva relación con el pecado. Cuando venimos a Cristo, no solamente tenemos una nueva relación con Cristo, sino también tenemos una nueva relación con el pecado. ¿Cuál es la nueva relación con el pecado? Antes amábamos el pecado, antes nos deleitábamos en el pecado, ahora el pecado lo odiamos, ahora no queremos nada con el pecado, tenemos una nueva relación con el pecado. Ese es el arrepentimiento, una nueva relación con el pecado. El pecado queda atrás porque quedó en el camino que yo llevaba antes. Ese es el arrepentimiento. Entonces, veníamos al punto de que nos hace falta el segundo elemento de una respuesta, una reacción correcta al Evangelio, y es el tema de la fe. Jesús dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, creer es el verbo de lo que es fe, si quisiéramos verlo así. O sea, las dos son muy relacionadas. Por eso es que vamos a ver, primero, vamos a tratar de definir la palabra fe. Y lo hermoso es que la Biblia nos presenta con una definición que es muy importante de la fe. Nada más que quiero hacer una aclaración, no es una definición exhaustiva de lo que es la fe. O sea, no podemos tomar Hebreos 11:1, que es la definición que la Biblia da de la fe, y decir que eso es el todo de la fe que enseña la Biblia, porque la Biblia es más amplia en enseñarnos acerca de la fe. Entonces, vamos a ver esto más adelante. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver esto más detenidamente. Hay 2 frases que apuntan a lo que es la fe. La primera es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En realidad las 2 frases apuntan a una misma cosa, la definición de la fe. Vamos a ver por separado esas frases. Primero dice, es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza
Se puede también traducir como confianza, garantía o fundamento. Se refiere a una firme confianza o seguridad. Hay algo, es una convicción que está clara, que está firme. Es una convicción. Me llama la atención que esta palabra en el griego de vez en cuando se utilizaba como un título de garantía, como por ejemplo que yo compro, a mí me dan un título de la garantía, por ejemplo, de una herencia que voy a recibir, y ya yo tengo el título que me da esa garantía de esa herencia. No la tengo aún, no tengo la herencia porque tengo que esperar hasta que ya se cumpla lo que se tenga que cumplir, pero ya tengo el título de garantía. Esa es la fe, es esa convicción de que lo que se espera va a venir. Y esa certeza o seguridad está puesta en algo que es futuro. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No es algo que se tiene actualmente, sino es algo que se espera. Es algo que está futuro. Si seguimos en la segunda frase, es la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción es un sinónimo de certeza en realidad. Se trata también de una firme confianza o de una seguridad. Y vean, noten que esto se dirige a algo que no se ve. Es una certeza, una convicción, una seguridad de algo que no se ve. Algo que no puedo palpar, algo que no puedo materializar. Eso es entonces lo que Hebreos 11.1 nos dice que es la fe. Podríamos decir entonces que la fe es una seguridad firme en algo que se espera y no se ve. Algo que se espera y algo que no se ve. Aquí yo quiero hacer una gran e importante aclaración. En el mundo o secularmente o en el ambiente es fácil decir que fe es algo que usted pueda tener hacia cualquier cosa. Por ejemplo, que usted le pueda tener fe a una importadora de artículos electrónicos. No he dicho títulos, ¿verdad? Ni nombres. Veamos, porque es muy diferente la definición que la Biblia da de la fe a la definición que el mundo tiene por fe. Según la Real Academia Española, la fe es una confianza o un buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Por ejemplo, tener fe en un médico. O una seguridad, una aseveración de algo que es cierto. Pero hay una gran diferencia entre la fe que nos enseña la Biblia y la fe que denomina el mundo, que habla el mundo, que es la fe. Alguien podría decir, bueno, pero vea, está hablando de confianza, está hablando de seguridad, está hablando de aseveración. Pero si dijéramos que la fe es una confianza que se tiene en alguien o en algo, a nivel del mundo, esa confianza depende, o sea, se gana o se pierde a través de la experiencia. Les doy un ejemplo. Decimos que sí, yo puedo tener fe en un médico, pero ¿por qué tenemos fe en los médicos? Porque tienen títulos, porque están certificados por el mismo hospital que los contrata. Entonces uno va confiado a la operación con el médico porque se dice que es un buen médico. Pero si usted por la experiencia se da cuenta que X médico es un mal médico, le pregunto, ¿usted iría a someterse a una operación con ese médico? ¿No? Se basa entonces esa confianza o el buen concepto que yo pueda tener de alguien o de algo se basa por la experiencia. Muchas personas dicen, la fe es como cuando usted abre el grifo del tubo de agua, usted va confiado o a que va a abrir el grifo del tubo de agua y el agua va a salir. Eso no es fe. Eso es simplemente un instinto de que usted por lo general sabe que cuando abre el grifo del agua, el agua sale. Eso no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una seguridad puesta en algo que se espera, algo que no he experimentado aún. Es una convicción en algo que no se ve, algo que yo no veo, que yo no palpo.
Es muy diferente a abrir el grifo del agua y que salga agua, o encender la luz a través del interruptor. Espero estar quedando claro con la definición de la fe. Si quisiéramos definir la fe, como es la segunda definición de la Real Academia Española, como una seguridad o aseveración de algo que es cierto, una seguridad en algo también depende de pruebas visibles, de cosas experimentales. Pero la palabra fe no nos habla de cosas visibles ni cosas que se tienen de momento. Y si usted se pone a ver, por ejemplo, la muestra de fe en Hebreos 11, que tuvieron los hombres que ahí describe, quiero que vayamos brevemente, no era mi intención, pero creo que es muy importante. Hebreos capítulo 11. Si usted lee Hebreos 11, no lo vamos a leer todo, son 40 versículos, comienza a hablar y a describir de hombres que vivieron por fe. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Hay alguna prueba que podamos tener nosotros, científica, de que el universo fue hecho por Dios? ¿Hay alguna prueba científica? No la hay. Científicamente no lo hay. Pero sabemos que fue hecho porque la palabra de Dios lo dice. Y ahí continúa el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vamos al versículo 32 de Hebreos 11. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentadas, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor. Otros experimentaron vituperio y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y vean qué interesante el verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Eso era fe. Ellos actuaban en pro de cosas que no tenían presentes, que no veían. Había una certeza en ellos de algo futuro. Había una convicción en ellos de algo que no se ve. Esa es la fe. Para profundizar un poco más en el tema de la fe, la palabra que se traduce como creed en Marcos 1:15 vamos a estudiar un poco de griego, es pisteuo. Y es el verbo de pistis. La palabra fe es pistis y creer es pisteuo. Y me llama la atención que significa, bueno, se traduce literalmente como creer o creer, pero significa también apoyarse en o ser persuadido de. Apoyarse en el sentido de que cuando usted tiene confianza en una silla, usted se sienta en una silla. Eso no es fe, eso es simplemente una confianza que usted tiene, pero en el sentido de ese apoyo que usted pone en algo que no ve y en algo que es futuro, ahí estamos hablando de creer. O ser persuadido, estar convencido, tener la certeza de algo. Entonces, podríamos decir, a la luz de lo que hemos visto como fe, creer es ser persuadido de algo futuro y apoyarse de algo que no se ve. Vamos espero con esto poder por lo menos haber definido
bíblicamente lo que es la fe. Muy diferente de lo que el mundo cree que es la fe, ¿verdad? Ahora, otra cosa que es muy importante que podamos denotar es el objeto de la fe. Por objeto de la fe me refiero a hacia dónde va direccionada ese apoyo, hacia dónde va direccionada esa certeza, esa convicción. Porque la fe, como la Biblia la define, solamente tiene un objeto, solamente tiene un punto en el cual es una fe válida, una fe verdadera. Y Marcos 1:15 también nos da la respuesta. Jesús, cuando comienza a predicar, Él dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí yo sé que más de uno podría decir: bueno, Daniel, pero Juan 3:16 dice: porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o sea, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en Cristo que se debe de creer. Y es cierto, es en Cristo que se debe de creer para salvación. Pero es en el Evangelio como tal, porque Cristo mismo es el Evangelio. Dios es el Evangelio, es el título de un libro de un autor conocido que se llama John Piper. ¿Por qué? Porque si ustedes creen que sea posible que alguien crea en Cristo sin creer que es pecador y que por ese pecado tiene que rendir cuenta a Dios. Es posible. Entonces, ¿qué cree de Cristo? Sería la pregunta. Si alguien no está convencido y tiene una certeza de que es pecador, que su pecado ofende a Dios y que por ese pecado merece el juicio justo de Dios, y va entonces y cree en Jesucristo, esa es creer en el Evangelio. Según las mismas palabras de Jesús, entonces, el llamado del Evangelio es a apoyarse y ser persuadido de las verdades que éste declara. Es ser persuadido de Dios y de su realidad, como lo hemos visto. Es ser persuadido de la condición de pecado del hombre, y es apoyarse en la verdad de Cristo y su obra redentora. Es apoyarse y tener esa convicción de que por la obra que Cristo hizo de encarnarse, vivir una vida perfecta, morir en la cruz, resucitar y estar en el cielo intercediendo por los suyos, que eso me va a asegurar a mí la salvación. Es esa certeza, es esa seguridad, esa es la fe que demanda el Evangelio, es una fe puesta en el Evangelio. Hay muchas personas que usted les va a decir en la calle y les va a preguntar: ¿usted cree en Cristo? Y quizá un 95% de las personas que están en la calle creen en Cristo. Pero cuando vamos a preguntarles: ¿usted cree en el Evangelio? ¿Usted cree que usted es pecador? Y quizá un 95% de las personas van a decir: yo no soy pecador. ¿O usted cree que usted tiene que presentarse ante Dios en el juicio final y a la luz de su vida cómo va a resultar? Vean el criterio que mucha gente tiene de Dios, y esto nada más es como tipo paréntesis. Mucha gente tiene el criterio de Dios de que sí, yo acepto, yo soy pecador, yo he mentido, yo he robado, yo he hecho lo que sea, pero Dios es un Dios de amor, y cuando yo esté en el juicio final, Dios me va a perdonar. ¿Pero en base a qué? Si no hay un arrepentimiento, si no hay una fe verdadera. Entonces es importante saber que no es solamente creer en Cristo, o al menos el creer, que la gente determina lo que es creer, y no lo que la Biblia dice que es creer. Veamos la manera en la que yo he puesto el orden de este estudio bíblico es para ir hilando más delgadito cada vez. Hablamos de fe, tratamos de definir la fe, lo que la fe es y lo que bíblicamente la fe enseña. Luego hay que dejar en claro, como habla nuestra hermana Flori, no es solamente la fe, no es que si usted pone la fe en X, Y, Z objeto, ya eso es lo que le va a salvar. No es eso,
la fe tiene un objeto. Cristo, el Evangelio. Pongámoslo de esta manera, si no hay fe en Cristo y el Evangelio, simplemente no hay fe. Lo que hay es una certeza, una seguridad, pero no es fe como lo define la Biblia. Eso es muy importante que quede bien claro. Pero yo creo que aquí, cuando hablamos de fe y hablamos de creer en Cristo, todavía debemos de hilar más delgado. Porque he titulado esta sección La fe salvadora porque quiero que nos formulemos una pregunta. ¿Hay una fe en Cristo la cual nos salva? Habiendo definido la fe, habiendo establecido el único objeto de la fe, nos es necesario ver con atención porque la Biblia parece darnos a entender en algunas ocasiones que hay una fe y que inclusive es puesta en Cristo, una fe que no necesariamente es la fe que demanda el Evangelio. Por ejemplo, Santiago 2:14, y lo cito de la Biblia de las Américas: ¿de qué sirve, hermanos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Santiago nos presenta con algo muy interesante en todo este texto, ¿verdad? Si lo hemos estudiado, si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, Santiago dice, esa fe está muerta. Es interesante. Entonces, Santiago nos habla de una fe muerta. Y 1 Corintios 15:2, Pablo dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pablo le habla a sus lectores y les dice, ¿hay acaso una creencia, una fe que usted pueda tener que sea una fe vana? Santiago nos presenta con el concepto de una fe muerta y Pablo nos presenta con el concepto de una fe vana. Entonces, sigue surgiendo esa pregunta. ¿Hay una fe en Cristo la cual nos salva? Ahora, vayamos un momento a algunos textos en la Biblia que quiero que los analicemos, porque no solamente es un concepto que puede estar por ahí, sino que hay algunos eventos que nos muestran alguna fe que inclusive fue fe, se depositó inclusive en Cristo también, en el objeto correcto, pero tal vez la Biblia nos muestra que no era una fe salvadora, una fe genuina. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Vean qué interesante lo que dice aquí. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, creyeron en Jesucristo, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Interesante. Muchos creyeron, dice, pero Jesús no se fiaba de ellos. Creyeron en el nombre de Cristo, pero Jesús no se fiaba de ellos. Vamos a Juan capítulo 8, unas páginas más adelante. Juan capítulo 8, versículos 30 y 31. Vea lo que dice el 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Creyeron, muchos. Pero sigue el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús dirige sus palabras a los que habían creído en él. Y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús va aclarando un poco más el concepto de la fe. Pero ahora alguien diría, bueno, entonces ellos respondieron inmediatamente, sí, nosotros hemos creído verdaderamente para salvación. Verso 32. Y les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, ellos comenzaron a dudar de lo que Jesús les estaba diciendo. Comenzaron a sacar algunas cosas que tal vez a resaltar de que la fe que ellos tenían no era una fe verdadera. Y si pasamos al versículo 44, se sigue la conversación entre Jesús y esas personas que habían creído en él y vea cómo Jesús les llama
Vosotros, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Jesús estaba hablando con los que en el versículo 30 dice que habían creído en Él. Y aquí les está diciendo en el versículo 44, ustedes son hijos del diablo. Ustedes, porque digo la verdad, no me creen. Y todavía si pasamos al versículo 59, vemos cómo termina esta escena. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos. Al final, esos que en el versículo 30... muchos creyeron en Él, al final el evento terminó en que ellos quisieron apedrear a Jesús para matarlo. Esto que estamos hablando, lo que quiero es llevarnos a una conclusión de que no toda fe, que es fe tal vez conforme lo hemos definido, una fe en una certeza en algo que se espera, en algo que no se ve, y una fe en Cristo, como decía Saida, muchos creen en Cristo, muchos de los que estaban aquí con Jesús creyeron en Cristo, pero el punto es que la fe tiene algo que va más allá de su definición, y eso es lo que quiero que veamos. Pero antes de eso, quiero que profundicemos en este asunto de que no toda la fe, o si quisiéramos llamarle fe, es salvadora. Vean qué interesante, en el Evangelio según Juan, encontramos muchas veces donde se ve a una multitud de gente creyendo en Jesús. Si hacemos un recuento y leemos Juan, vamos a ver en Juan capítulo 2 versículo 23, que ya lo leímos, muchos creyeron en su nombre. En Juan 7:31 dice, y muchos de la multitud creyeron en Él. Juan 8:30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Juan 10:42 dice, y muchos creyeron en Él allí. Y Juan 12:11 dice, porque a causa de Él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. No habla de números, pero sí habla de muchos. Y habla de multitudes. Eso quiere decir que al punto final, cuando Cristo va a la cruz, Él debió haber tenido muchos seguidores, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero Cristo muere en la cruz, resucita al tercer día y asciende a los cielos. Y es muy interesante que el libro de Hechos, o sea, ya una vez Cristo ascendido al cielo, el libro de Hechos nos habla que los que estaban reunidos creyendo y manteniéndose firme en Jesús, solamente era un número de 120. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con esas multitudes de gente que creyeron? ¿Qué pasó? Y dice que creyeron en Él, que creyeron en Jesús. Entonces, eso es lo que yo les decía antes. Debemos de llegar a la conclusión de que la fe va más allá de su definición. Lo que quiero decir con esto es que no debemos de quedarnos simplemente con una definición intelectual de la fe, sino que debemos de ver en la Biblia más profundamente la fe que es una fe genuina, una fe salvadora, la fe que demanda el Evangelio. Y hay por lo menos 4 características de la fe genuina, de la fe salvadora, que quiero que veamos en esta mañana. 4 características de la fe genuina, la fe salvadora. Esa fe que se define en Hebreos 11, esa fe que es únicamente puesta en Cristo, tiene 4 características que nos definen. Vamos a revisarlas. Primero que nada, la fe salvadora conlleva amor a Dios. La fe salvadora tiene amor por Dios. Hay muchas personas que dicen creen en Cristo, pero no aman a Cristo. Si vamos al texto bíblico, hay un mandato que se toma como el primer y el principal mandamiento. Es repetido en numerosas ocasiones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Citado en Deuteronomio 6:5, Mateo 22:37, Marcos 12:30, Marcos 12:33, Lucas 10:27. Esto no es algo ligero. Cuando yo digo que la fe genuina, la fe salvadora, tiene un amor por Cristo, no es un sentimiento como podemos tener un sentimiento de adolescente, de maripositas en el estómago,
sino que Jesús mismo en Mateo 10, 37, 39, Él dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Una fe genuina es un amor profundo y verdadero por Cristo. Un amor en el cual no hay cosa sobre la faz de la tierra que merezca más amor que el mismo Cristo. Ese amor se podría ver caracterizado en los salmos, como cuando el Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese amor que cuando se trata de Cristo y de la obra de Cristo y del reino de Dios, no hay cosa que tenga prioridad sino solamente Cristo. Es un amor. Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso es un amor por Cristo. Nada deseo en la tierra fuera de ti. Mi vida es Cristo, el morir es ganancia, para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Eso es amor, porque eso de la fe salvadora conlleva amor por Cristo. Y un amor genuino por Cristo nos lleva también al segundo característica de una fe salvadora. Una fe genuina conlleva obediencia a Cristo. Jesús lo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en primera de Juan también nos ayuda a dejar eso suficientemente claro. En primera Juan 5, del 2 al 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es amor a Dios? Es guardar sus mandamientos. Todos los mandamientos. No solamente los que me sirven a mí, los que yo veo como viables, sino guardar sus mandamientos. Es interesante que Jesús en Mateo 7 y verso 21, Él dice que no todo aquel que crea superficialmente o que diga creer en Cristo, ese va a entrar al reino de los cielos. Vea lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, el que obedece a Dios, el que obedece sus mandamientos. Y quiero dejar algo bien claro, no estamos hablando de una salvación por obras, estamos hablando de una salvación por fe que tiene como producto las obras, la obediencia a Cristo y a sus mandamientos. Una fe salvadora genuina, entonces tiene amor por Cristo y tiene obediencia a Cristo. Una fe salvadora conlleva también humildad. En Mateo capítulo 5 nosotros tenemos versículos del 1 al 12, tenemos el inicio del Sermón del Monte, donde Jesús da una predicación maravillosa, y versículos del 1 al 12 es lo que nosotros denominamos como las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Voy a leerlas rápidamente, que es importante. Mateo capítulo 5, Jesús dice, a partir del verso 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue. Si quisiéramos quizás resumir esta enseñanza de Jesús en estos versículos, la palabra sería humildad. Una persona que es humilde es una persona que es manso, es una persona que sabe que está en pobreza espiritual, que llora, que tiene hambre y sed de justicia. Esto de la humildad es parte de la fe, no solamente en el Antiguo Testamento, no es un evento, algo nuevo que introduce Jesucristo, sino es algo que se viene hablando desde tiempos antiguos. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, a los humildes.
Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. E Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es en el Antiguo Testamento y también hay en el Nuevo Testamento, en Santiago. Vamos a pasar esto. La fe salvadora conlleva amor por Cristo, conlleva obediencia a Cristo, conlleva humildad y conlleva perseverancia. La fe salvadora persevera. Dos textos. Juan capítulo 8, ya lo leímos, y versos 31 y 32. Jesús le dice a los que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La fe verdadera persevera. Esa frase a mí simplemente no se me ha quitado de la mente y siempre la voy a sostener. La fe verdadera persevera. Hay muchas personas que han profesado tener fe en Cristo, pero hoy usted las puede ver lo que realmente fue. No fue fe en Cristo, no fue una fe salvadora, una fe genuina, nunca fue fe. Un texto más ahí mismo que estaba mencionado en 1 Corintios 15, 1 y 2. Vean la advertencia e importancia que pone Pablo acá. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. O sea, una fe es vana si no es una fe que persevera. Eso es lo que Pablo está diciendo. Inclusive la fe que persevera, según Pedro, puede ser probada como el oro y esto resultará en alabanza, gloria. Entonces, tenemos que la fe verdadera no es solamente por definición, como quisiéramos decirlo, no es solamente algo intelectual, creérsela mucho, como quien dice, creer de veras que sí, yo soy cristiano porque yo acepté a Cristo en mi corazón y yo voy a ir al cielo, sino que la fe verdadera conlleva amor por Cristo, obediencia a Cristo, humildad y perseverancia. Ahora, para concluir, porque sé que ya me estoy pasando del tiempo, alguien podría decir, bueno, la forma en la que se ha presentado el arrepentimiento y la forma en la que se ha presentado la fe parece ser algo muy difícil, parece ser algo muy imposible, podría decir alguien, y ciertamente lo es. Pero debemos de entender que la fe y el arrepentimiento son dones de Dios. Vean qué interesante un evento que se da en Mateo 19. Quiero que vayamos rápidamente a Mateo 19. Acompáñenme, Mateo 19, versos 23 al 27. Antes de que pasara esto que Jesús le dice a sus discípulos, vino un hombre rico y le dijo, Señor, ¿qué he de hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Él dijo, sí, los he cumplido todos. ¿Qué más me hace falta? Jesús entonces le dice, una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven rico entonces se fue entristecido porque tenía mucho. O sea, nunca estaba realmente dispuesto a poner su fe, la fe salvadora, en Cristo. Entonces, seguidamente Jesús se dirige a sus discípulos y versículos 23 al 27 pasa esto.
Yo estoy en Lucas. Él les dijo, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Una cosa que tenemos que tener bien claro, a la hora de evangelizar y a la hora de que si usted en esta mañana no ha venido a Cristo para salvación, es que usted no puede generar fe por usted mismo. Usted no puede arrepentirse por usted mismo. La fe y el arrepentimiento son don de Dios, porque para el hombre eso es imposible. Para un hombre es imposible tener una fe salvadora como la hemos descrito hoy. Para un hombre o una mujer es imposible tener un arrepentimiento como se ha descrito. Esto es toda una serie de estudios bíblicos, entonces nada más voy a presentar 2 versos para cada uno. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿A qué se refiere y esto? Es a la fe. La fe es un don de Dios, suficientemente claro. Y el arrepentimiento, Hechos 11:18 dice que entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. O sea, Dios fue el que dio el arrepentimiento para vida. Debemos de entender entonces que la fe y el arrepentimiento son un don de Dios. Y ahora sí, para concluir. En las 2 primeras sesiones vimos algunos aspectos importantes del Evangelio. Veíamos que el Evangelio debe predicarse correctamente. Veíamos que el mensaje del Evangelio no es tan popular. Y veíamos que el Evangelio debe predicarse correctamente y no necesariamente completamente. No tenemos que tomar 4 horas para necesariamente explicarle a alguien la esencia del Evangelio. Y hoy quiero hablar algo para terminar, que es muy importante tener en cuenta con respecto al Evangelio, y está muy relacionado a lo que acabamos de ver de la fe y el arrepentimiento. El Evangelio es poder de Dios. No es nuestra predicación, mi elocuencia, mis palabras, lo que va a salvar a la gente. No es, como habíamos hablado, leer la Biblia, orar, seguir una religión, lo que va a salvar. Es el Evangelio. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y 1 Corintios 1:18 al 24. Leo esto y con esto terminamos. 1 Corintios 1:18 al 24. Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hemos dicho que el Evangelio es el mensaje de Dios, el mensaje que estamos llamados a proclamar y el mensaje que estamos llamados a recibir, si alguien no lo ha recibido y lo ha creído.
el Evangelio mismo es el poder de Dios para salvación. Nosotros que estamos orando por la salvación de nuestros familiares, no confiemos en otra cosa más que en el poder del Evangelio para la salvación de ellos. Amigo, amiga que nos visitan esta mañana, si usted se da cuenta que usted no es salvo, no confíe en otra cosa más que en el poder del Evangelio para salvación. Eso es lo que necesitamos en esta vida. Eso es lo que necesitamos analizar y abrazar. Entonces, terminemos orando. Voy a pedirle que se ponga en pie y terminemos esta sesión orando. Padre, gracias por este tiempo. Señor, yo sé que quizá es mucha información para poco tiempo y tal vez nuestras mentes finitas nos cueste procesar la información que hemos visto inclusive a lo largo de estas últimas 4 semanas. Pero Señor, yo ruego que tu Espíritu Santo, que es poderoso, nos aplique todo este mensaje en nuestro corazón, en nuestra mente y nos lleve a vivirlo. El mensaje del Evangelio, como hemos hablado, Señor, es el corazón del cristianismo, es el centro de lo que nosotros debemos de creer. Si fallamos en esto, fallamos en el resto. Pido, Señor, que nos ayudes a no quedar aquí concluidos con el conocimiento del Evangelio, sino que utilizar nuestra vida completa a conocerte, a conocer tu Evangelio. Ruego, Señor, que si hay en esta mañana alguna persona que a la luz de lo enseñado se ha dado cuenta que su fe no es una fe verdadera, es una fe falsa, es una fe muerta o es una fe vana. Señor, que tú le des el don de la fe salvadora, acompañado con un arrepentimiento genuino por los pecados. Ruego que tú te muevas entre nosotros y que seas glorificado, Señor. Así como que seas glorificado en el resto de este programa, a través de los cantos, a través de las ofrendas, a través de la predicación. Todo para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.